Bueno, primero que nada quiero agradecer esta presentación. Yo, el individuo que estaban describiendo ellos, prácticamente no lo conocí. Yo creo que no me quiero definir primero que nada como historiador, sino que como un investigador y un aprendiz de la historia, porque todos los días estamos aprendiendo algo. Permiso, Miján, perdón. Y quiero iniciar la presentación con un homenaje a la Armada, porque estamos en el mes del mar. Y quiero recordar que el primer mártir de la medicina militar en Chile fue el cirujano Pedro Videla, que estaba embarcado en la Esmeralda y recibió un cañonazo del Huáscar y perdió ambas piernas y desgraciadamente falleció. Me lo imagino a él dentro del combate, baldeando la cubierta, atendiendo a sus camaradas heridos, amputando piernas, amputando brazos, en un drama personal y más encima recibir el máximo honor también para un militar, que es rendir la vida, un marino, que es rendir la vida por su patria. La historia, para algunos, muchos aquí desertaron de la conferencia, me temo que también por esta futura conferencia que iba a hacer yo sobre la historia. La historia para muchos es una lata, pero en realidad la historia son hechos que estudiamos, no son hechos en el presente, sino que son hechos que vienen del pasado. Pero el hombre actúa en el pasado. O sea, yo estoy hablando acá y ya las palabras van quedando en el tiempo. Yo estoy viviendo y mi vida ya se fue ya. Los hechos que están en el pasado entonces son necesarios estudiarlos para los militares, sobre todo las campañas militares, navales, aéreas, policiales, por cuanto son vivencias que nos permiten tener una experiencia. La experiencia para nosotros es sangre, es barro, es muerte y es como lo graficó acá mi comandante Matamala, que es un médico militar 100%, me parece, y resulta que esa es la vida del militar, o sea, esa acción y esa entrega. Ahora la historia de un país es del pueblo en que vivimos, de la patria, de la tierra, y el pueblo no es algo que destaca un ala política de las naciones, como la clase baja, la clase obrera, los esquilmados, de aquellos que están en detrimento de la vida y en la pobreza, sino que el pueblo somos todos. Y el pueblo se concibe en la patria, y la patria está compuesta por dos estamentos. Uno es la patria chica, que es la familia, que cada familia tiene su historia, y esas familias se van vinculando con otras. En este caso vamos a ver la historia de algunos cirujanos militares, aparte de Víctor Kerner, de camilleros y otras personas que con sus familias contribuyeron, digamos, con su trabajo, contribuyeron al desarrollo de la sanidad militar. Aquí vemos una fotografía que la puse como inicio, que refleja a los cirujanos y camilleros militares de la época de la Guerra del Pacífico. Pero, así como lo hizo el sargento Valenzuela, que se remontó a Aristóteles, yo quiero, en esta introducción, hablar también, nuevamente, de la importancia del mar. Entre los padres de la historia, porque estamos en el mes del mar, entre los padres de la historia está Tucídides, que fue el primer escritor militar sobre historia. Este hombre lo designaron como oficial por su condición aristocrática, lo designaron como oficial y estratega, que era el grado general, pero lo pusieron a cargo de una escuadra. Y en esta batalla en la que él asistió y dirigió unos buques, resultó derrotado. Entonces lo condenaron al exilio. Y él se puso a escribir sobre la historia militar y la historia de la guerra del Peloponeso. Él fue uno de los primeros historiadores que se dedicaron a historiar la historia, al igual que Heródoto, pero Heródoto cometió un error, vinculó el desarrollo de la historia con los dioses. Tal vez los dioses tengan alguna influencia, pero no se desarrolla así la historia, sino que se desarrolla con hechos de los hombres. Y eso hizo Tucídides, investigar los hechos de los hombres, ir a la fuente histórica. Después, en el tiempo, hay otros historiadores como Mons y nuestros historiadores militares alemanes que se circunscriben a los hechos también,
pero acá en Chile es Barros Arana quien por primera vez pone las fuentes bibliográficas en su obra y cómo fue investigando, pone el pie de página, digamos, pone un índice bibliográfico atrás del libro, y podemos allí ir a las fuentes primarias, que es muy importante en historia. Entonces vamos a iniciar. Me proveí de un torpeo, ya que estamos en el mes del mar, para no perderme, digamos, y recordar a tantos que se sacrificaron por nuestra patria y tantos cirujanos militares que a todo esto aquí veo re poco, pero vamos a hacer lo posible. Bueno, este temario se compone de un índice en que voy a referirme a los antecedentes varios sobre el tema. La historia de la sanidad militar no nace en la Guerra del Pacífico. La sanidad militar es un componente del desarrollo de la historia de Chile, al igual que toda la historia está vinculada. Entonces, cuando llega Diego Almagro, cuando vienen navegando, por ejemplo, el piloto Juan Fernández, y llega a la isla de Juan Fernández, lo hace en una búsqueda de una alternativa para combatir el escorbuto en los buques. Y allí, ¿cómo se llama?, logran plantar algunos vegetales, qué sé yo, que les permite continuar navegando y acortar el viaje hacia Valparaíso. La Armada tenía ya médicos, cirujanos en los buques mucho antes que el ejército, porque así lo requería, digamos. Lo otro es que nosotros hablamos de un mundo globalizado, que la internet, que esto, lo otro, pero en realidad el mundo siempre fue, o sea, ha sido siempre globalizado, y las comunicaciones se hacían también por mar, y a través del mar llegaba este invento de Gutenberg, ¿no es cierto?, los libros, las publicaciones, así supimos de la Ilustración, se gestó la independencia por la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, por la independencia de Estados Unidos, y se hizo también porque queríamos comerciar con otros países, que no fuera lo que nos obligaba el Imperio Español, que era solamente con el Perú. Este comercio se hacía en forma ilegal en las costas, venían verdaderos contrabandistas, que eran los norteamericanos, ¿no es cierto?, sus barcos, nos vendían mercadería y la gente comerciaba con ellos. Y eso gestionó, o sea, fue un factor importante para nuestra independencia. Y después, con la caída del régimen imperial español al ser invadido por Napoleón, se decidió acá las juntas primero, que era la idea mientras estuviera prisionero el rey, para después continuar con la ejida de ellos, pero surgió la idea de independizarnos, separarnos de esa patria española, porque en aquella época, hasta 1818, éramos todos españoles, éramos patriotas criollos, independentistas, pero éramos españoles, nacidos en Valparaíso, nacidos en Buenos Aires, nacidos, etcétera, etcétera, etcétera. Éramos naturales pero éramos todos españoles. Y esa guerra fue en realidad una guerra civil, una revolución. Y volviendo al mar, todo comienza y termina en el mar. La guerra del Pacífico, que se llama justamente Guerra del Pacífico, como la guerra contra la Confederación, como la guerra contra España, fueron guerras que se originaron por el dominio del mar. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos el dominio del mar? Porque en barcos se hace el comercio y uno se relaciona con los otros pueblos. La guerra de Ucrania, por ejemplo, la lucha de Rusia es para no quedar aislada, porque está rodeada de mares congelados. Al norte Murmansk y al otro lado Vladivostok, y les queda solamente el puerto de Sebastopol y otros más que están en la zona de la península de Crimea, en la zona de Ucrania. Entonces, por eso el interés de Rusia de estar allí, porque tiene las salidas hacia el mar Mediterráneo y la salida hacia el océano Atlántico, etcétera, y puede comerciar en los barcos, porque los pueblos viven por los barcos. Y nuestros problemas con Argentina, con Perú, con Bolivia, que le quitamos la salida al mar, digamos, es el mar. Ahora, ¿por qué con Argentina si no tenemos frontera marítima? O sea, la tenemos más al sur, en Punta Arenas, Magallanes, etcétera. Pero ellos, a través de los hielos, de los campos de hielo, ellos pretenden llegar al mar a través de Chile.
porque eso se han ido congelando. Desafortunadamente, los políticos le han ido entregando estos territorios paulatinamente. Nosotros fuimos dueños de la Patagonia, y por una asesoría de Barros Arana al gobierno, le entregamos varios kilómetros, más de 1 millón de territorios, porque Río Tercero al sur y Mendoza inclusive eran chilenos y quedaron en poder de Argentina. Ahora, ¿por qué se hizo eso? En beneficio de la paz, para evitar una nueva confrontación, después de salir de la guerra contra el Perú y Bolivia, una confrontación con Argentina. Bueno, dicho eso, voy a comenzar con la exposición y con el tema. En el año 1552 hubo un terremoto en Chile, un gran terremoto, y ya se encontraban aquí algunas tropas y una pequeña colonia española. Y esta gente se vio enfrentada, ¿no es cierto?, a un desastre en que había muchos heridos, muchos muertos, y se implementó un hospital de los primeros que hubieron en América, si no el primero en Iberoamérica, que fue el Hospital San Juan de Dios, que todavía existe. Este fue el primero en Chile y uno de los primeros de Iberoamérica. Fue fundado, tal como decía, en 1952 y prestó atención a los soldados españoles que combatían en aquella época contra los indígenas, fundamentalmente en la guerra de Arauco más al sur y en las sucesivas invasiones que hicieron a Santiago, como la de Michimalonco. ¿Quiénes eran los médicos? ¿Quiénes eran las personas que atendían a estos soldados? Fundamentalmente los capellanes, que también les llaman curas justamente por eso, porque además de sanar almas, sanaban también a los guerreros y los acompañaban. En la Edad Media, por ejemplo, se destaca la orden hospitalaria y otros que acompañaban a los cruzados en las batallas y le ayudaban a solucionar los problemas médicos y de atención sanitaria. En cuanto a los servicios en campaña en aquella época, este se materializaba en los fuertes que se fueron estableciendo en la frontera por Pedro Valdivia. Y allí la misión de atenderlos era de machis, mapuches, gente que trabajaba para ellos, que los indios le llamaban yanacona, que eran, en la tradición oral, eran asesores de los reyes incas que se vinieron con los españoles para acá, y todo indio que él fuera de cualquier tribu o clan era conocido como yanacona, el que trabajaba con los españoles. También Lautaro fue yanacona, trabajó como caballerizo de Pedro Valdivia. Algunos dicen que lo llamaban Felipe, otros Alonso, etc. Y ahí aprendió muchas cosas de ellos. Pero lo importante es lo referido a la medicina militar en aquel tiempo. Otro personaje que cumplía la misión de atender a los soldados heridos eran sus mujeres. No llegaron muchas acá españolas, la primera que llegó fue doña Inés Suárez, y la vimos atendiendo a los heridos, ¿no es cierto?, el 11 de septiembre de aquel año en que caen los Michimalocos y su tribu sobre Santiago y destruyen Santiago, y ella en una muestra de arrojo combate con ellos, los ayuda a sanar su herida, etc. Y además toma una resolución muy importante que denota la calidad de mujer española, valiente, etc. Y que nuestras señoras acá, señoritas, son herederas de aquello. Y le corta la cabeza a unos jefes indígenas y con eso se las muestra y con eso logra que la invasión a Santiago no prospere y no termine destruyendo. Estas mujeres españolas y también indígenas que tenían los españoles comienzan a mezclar con mujeres de la zona. Generalmente los jefes, como Lisperguer y otros más, se mezclan con gente que ellos consideraban aristocrática, que eran los hijos y las señoras, o sea, perdón, no las señoras, por supuesto, sino que las hijas o hermanas o vinculadas a la aristocracia indígena, a los jefes de las tribus, los caciques. Y esas mujeres son las que ayudan, digamos, al desarrollo de la sanidad militar en aquellos años. A finales del siglo XVII, la medicina colonial alcanza su apogeo con la fundación de la Real Universidad de San Felipe. Los españoles, a diferencia de lo que
se dice regularmente que nosotros somos descendientes de bandidos, de sinvergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. Los guerreros que llegaron acá eran gente distinguida que venía de las guerras de Flandes, como Diego Almagro, Pedro Valdivia, y sus soldados que eran veteranos. Y venían en busca acá no solo de oro, que también es cierto, sino que de gloria, una gloria militar. Eran gente de baja nobleza, entonces necesitaban construir una aristocracia. Necesitaban títulos nobiliarios que le entregaba el rey por su servicio a la corona. Entonces, por eso estaban acá, en busca de una gloria militar. Pero Valdivia se vinculó, ¿no es cierto?, Inés de Suárez, y desarrollaba un amor acá, pero lo obligaron, digamos, a que la entregara a un matrimonio con otro, con Quiroga, con Rodrigo Quiroga, y está enterrada en este momento en una iglesia en el centro de Santiago, la iglesia de San Agustín. Ahí están sus restos. Bueno, en cuanto a la colonia, existió el Real Protomedicato, o sea, era un tribunal que evaluaba a los médicos, matronas, enfermeros, etcétera, de aquella época, y les permitía continuar trabajando profesionalmente. Esto estuvo vigente en la Universidad de San Felipe y la carrera de medicina hasta 1809, pero posteriormente, ya con la guerra de independencia, esto quedó atrás y nuevamente curanderos, médicas y otros personajes empezaron a participar. Estaba vigente, ¿no es cierto?, la teoría hipocrática. 4 humores del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y negra, eran los fundamentos para tratar las enfermedades. Recomendaban, por ejemplo, sangrías comunes con sanguijuelas, remedios herbales, ayuno, un perro relleno con caracoles y salvia para sanar algunas enfermedades. Pero nos vamos a remontar en el tiempo ya a los orígenes históricos de la medicina militar. Al término de la Guerra Civil de 1829 a 1830, cuando nace la era portaliana, ¿no es cierto?, se creó en 1836 una comisión sanitaria que después de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue considerada en la Ordenanza General del Ejército del año 1839. La mencionada comisión se hacía cargo improvisadamente de las atenciones médicas de los soldados en campaña, pero se disolvía una vez concluido el escenario bélico. Aquí ya se destaca un cirujano militar que también lo vamos a ver en la Guerra del Pacífico. Él, muy joven, participó como estudiante de medicina, es contratado por el ejército, se llamaba Nicanor Rojas Bravo, es contratado como teniente y asiste a la batalla Loncomilla en 1851. Posteriormente tuvo a su cargo el Hospital de Sangre, que así se llamaban en aquella época los hospitales militares que se desplegaban en terreno, instalado en Talca. También fue cirujano del ejército en la campaña en la frontera en 1854. Fue cirujano del jefe del ejército en campaña. Ahora, esta experiencia la vamos a ver después, cómo la refleja él en la Guerra del Pacífico. Nace la Cruz Roja. Hubo una batalla, la batalla de Solferino, con terribles consecuencias, donde hubieron miles de muertos y heridos que quedaron abandonados en el campo de batalla, y Henry Dunant, un empresario, un comerciante suizo, establece los postulados que dan origen a la Cruz Roja Internacional, contenido en el Convenio de Ginebra de 1864. Entonces esto se puso en práctica en Chile ya posteriormente en la Guerra del Pacífico, pero también en 1960, como lo vamos a ver. Gracias a las gestiones del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Alejandro Fierro, las del ministro de Guerra y Marina, don Cornelio Saavedra, y las del encargado de negocios de Bélgica, don Eduardo Cebé. Junto con las actividades de la Cruz Roja chilena, comenzaron a difundir sus postulados a la medicina de urgencia, que se empezaba a enseñar en las aulas universitarias. La Universidad de Chile en 1847 retomó la carrera de medicina. Estos hospitales de sangre a los que me referí eran antiguos hospitales militares que durante la Guerra del Pacífico también se crearon en diferentes ciudades. Aparte de grandes urbes como Santiago y Valparaíso, también hubieron en San Felipe, Copiapó y La Serena.
usaron el sistema aséptico del doctor británico Lister, lavado de manos con ácido fénico débil, el quirófano o campo operativo se limpiaba con ácido fénico fuerte y el material quirúrgico. Lister introdujo ligaduras de Cognut y tubos de drenaje. El Hospital Militar de La Serena, o de Sangre de La Serena, a cargo de Joaquín Zelaya, puso en práctica la irrigación continua de agua en las heridas de guerra infectadas, lo que permitió sanar más pronto a los pacientes. Aplicaba hiposulfato de sodio y la técnica de Lavarreque, o licor de Lavarreque, que era un médico francés, del ejército francés de la época napoleónica, que implementó este sistema para desinfectar las heridas. El cirujano militar Nicanor Rojas Bravo nació en Rancagua el 1 de enero de 1935. Ya lo vimos en la batalla de Loncomilla. Él se tituló posterior a la guerra civil del 51, en 1953, y de 1867 residió en París, Francia, perfeccionando sus conocimientos en la Escuela de Medicina, donde estudió las aplicaciones de la electricidad en la medicina y en la cirugía. Fue movilizado como capitán y organiza el servicio sanitario del ejército en terreno en campaña al norte, como lo vamos a ver posteriormente, el 16 de mayo de 1879. Fue miembro de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile y el 28 de septiembre de 1864 profesor auxiliar de anatomía. En 1860 nace una técnica que se llama el higienismo, en pleno siglo XIX, que buscaba implementar medidas higiénico-sanitarias con el objetivo de proteger la salud y la vida. En ese sentido, cirujanos, farmacéuticos, boticarios, enfermeros y practicantes articularon una fuerza médica que atendió al personal militar y levantó las primeras estadísticas sanitarias, como también las primeras observaciones climatológicas en la Araucanía. Toda esta organización formó parte de la llamada medicina militar, favorecida por los nuevos conocimientos de asepsia y antiasepsia. Había una ciencia en aquel tiempo que se llamaba la hematología, ¿no es cierto?, que era el estudio de los glóbulos y las células, que dan origen en este tiempo a la biología celular. En aquella época, para el Ejército de Chile, la ocupación de la Araucanía y la dictación del reglamento de hospitales militares en la frontera de 1874 fue un avance para la medicina militar. El doctor Puelma Tupper, Francisco Puelma Tupper, que fue quien trajo, ¿no es cierto?, a Chile, hizo los cursos en Alemania y trajo a Chile la venda Esmarch, que vamos a ver posteriormente, y el paquete de sanitario, comentaba en sus recuerdos de medio siglo lo mucho que costó convencer a la gente de la existencia de los microbios en todas partes. Nos creían perturbados, alucinados. En 1879 me caricaturizaron con una escopeta matando microbios a diestra y siniestra, cuenta él. Nos encontramos también con Wenceslao Díaz Gallego, padre de la medicina sanitaria en Chile. Introdujo el uso del termómetro y la aguja hipodérmica. Curso elemental de higiene realizó él. Fue presidente de la Comisión Sanitaria del Ejército y la Armada en campaña. Es él el que propone, digamos, como jefe de la Comisión de Sanidad, la organización del servicio de sanidad. El avance hacia la Araucanía inició la preocupación por tener infraestructura de apoyo a las campañas militares. Nacen los primeros hospitales militares en la zona, y hospitales de sangre, como le llamaban. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque hablamos de ambulancias en la Guerra del Pacífico. En realidad, ambulancias no eran en el concepto que tenemos hoy en día, sino que eran hospitales de campaña. Ahí tenemos en la batalla de Loncomilla. Aquí tenemos una ambulancia. En realidad era un hospital de campaña. Lo que se asemeja a las ambulancias son esas carretas que están atrás, o carretones. Nosotros no teníamos la capacidad, estas ambulancias se generaron con apoyo de todo el pueblo, con donaciones de la gente de Valparaíso y Santiago.
Y con eso se pudo comprar todo este material. Esta es la ambulancia de Valparaíso, que era la más moderna de aquel tiempo y la que estaba mejor equipada, tal como lo dice Kerner también en sus memorias. Lo valioso de Kerner es que escribió unas memorias, al igual que el profesor doctor Conrado Ríos, que escribieron historias de aquella época y una historia de la medicina militar, Kerner sobre las campañas que se realizaron en la Guerra del Pacífico y anotó su experiencia. Entonces ahí pudimos apreciar lo que aquí está. El término ambulancia proviene del verbo latino ambulare, cuyo significado es el de caminar. Este término hace referencia a los primeros servicios médicos de guerra, donde los pacientes eran movidos a camillas de ruedas o manuales. En el sentido original de la palabra fue el de hospital que sigue un ejército de sus campañas. Es por ello que los hospitales de campaña en la Guerra del Pacífico se nombraron como ambulancia. También es importante destacar que los que estudian historia también se deben referir al origen de las palabras. Por ejemplo, cementerio es una palabra griega que viene arcaica, ¿no es cierto?, que significa nada menos que dormitorio. Entonces, todas las noches nosotros nos vamos al cementerio y parece que el de arriba nos está preparando para nuestro futuro, nuestro final. Durante la Guerra Civil en Estados Unidos, los vehículos destinados a retirar a los heridos del campo de batalla recibieron el nombre de vagones ambulancia, que eran similares a los que vimos allí, claro que mucho más equipados y diferentes. En la Guerra Franco-Prusiana de 1870, las referencias históricas ya hablan de ambulancias para denominar indistintamente el socorro sanitario que evacuaba a los heridos al frente del hospital de campaña. Fue un médico militar del Ejército de Estados Unidos, del Ejército de la Unión, Jonathan Letterman, quien diseña los primeros hospitales de campaña durante esa guerra que fue también muy sangrienta y resuelve algunos problemas técnicos como era la atención a los heridos. Organiza el sistema con médicos ayudantes que eran alumnos egresados, movilizados, y también civiles que son movilizados como camilleros y diseñan las primeras ambulancias, que allá, por supuesto, fueron unos carromatos más provistos de elementos que permitían evacuar a varios heridos y concurrían al campo de batalla, en las inmediaciones se quedaban para poder trasladarlos a lugares, a unos puntos donde eran reunidos los heridos, se clasificaban quienes tenían heridas más graves para su atención. El número de bajas se redujo notablemente, entonces se pudieron, como se llama, aplicar este sistema a varios países. Eso fue lo que se llamó el sistema de Letterman. El ayudante se encargaba fundamentalmente de entregar anestesia a los heridos. Volvemos a la Guerra del Pacífico en Chile y la sanidad militar. El conflicto armado entre las repúblicas de Chile con los aliados de Bolivia y Perú encontró a la organización militar chilena sin servicios de sanidad preparados para asumir las tareas a las que se vio enfrentada durante la guerra. El ejército contaba con un pequeño hospital en Angol y algunas instalaciones sanitarias en la Araucanía, necesarias por la permanente guerra con los araucanos, que se terminó recién en 1881. Por eso es común de que durante la guerra no se encuentren, a diferencia de Colipí, en la guerra contra la Confederación, no se encuentren personajes destacados o personal militar entre las bajas de origen mapuche. Hay un mito sobre un tirador en la cofa de la Covadonga, que en realidad su apellido era Bravo, no Miyakura, como han dicho algunos. Al momento de comenzar el conflicto con el desembarco de tropas chilenas en Antofagasta, el 14 de febrero de 1979, el mismo día. Ya. Gracias. Me están avisando acá que me quedan 10 minutos. Es que es difícil, ¿cómo se llama?, sintetizar la historia de más de 146 años o 146º aniversario, como dice muy bien mi comandante Matamala, de la historia de la sanidad militar en unos breves minutos. La Armada chilena, como ya dije, disponía de su creación de un servicio de sanidad naval, pero no contaba con dotaciones completas de cirujanos navales para todas sus unidades. No existían hospitales militares ni navales en las ciudades de Santiago y Valparaíso, y debían usar... Ahora me sonó el teléfono. Se suponía que lo tenía apagado. No existían hospitales militares ni navales en Santiago y Valparaíso.
Por eso se crean hospitales de sangre, que son anexos a los hospitales de campaña. Vamos a ver otras imágenes. Este es el Regimiento de Infantería segundo de línea, número 2, que resulta unas bajas, la cantinera que aparece a la izquierda, que cumplía las funciones de enfermera en terreno, en combate, quedó desaparecida, y la mayoría de esos oficiales que están ahí, con su comandante a la cabeza, Eleuterio Ramírez, resultaron muertos en combate. El principal problema que tuvieron estos heridos y gente que resultó afectada en el combate, Teleforo Barahona, entre otros, es que no llegó la ambulancia, no alcanzó a llegar al lugar. Y además, al inicio de la campaña Tarapacá, los militares, los estrategas, resolvieron no enviar ambulancias, y las ambulancias quedaron, cuando se produce el desembarco en Pisagua, las ambulancias que llegaron quedaron en puerto y otras en el puerto de Antofagasta. Entonces tuvieron una precaria asistencia, por cuanto los médicos que habían, que designó Nicanor Rojas, eran 2 por unidad, y ellos tuvieron que enfrentar esta situación. Eleuterio Ramírez tuvo como un presagio lo que iba a ocurrir, y le dijo a quien le enviaba allá: me mandas al matadero. Y así fue, desafortunadamente. Posteriormente aquí tenemos el regimiento cuarto de línea, que subió al morro en 55 minutos, pero fue apremiado por las minas eléctricas y las explosiones en el morro. La mayoría también de estos oficiales fallecieron y tuvieron muy poca atención. Los que se salvaron fueron, gracias a los buques extranjeros que estaban en la bahía, se resultaron 350 heridos, y ellos fueron atendidos por barcos alemanes, franceses, que dieron el testimonio que los chilenos se demoraron 55 minutos. Existía un concepto del cirujano militar que, desde el punto de vista militar profesional, el médico militar era un no combatiente, apenas tolerado, que pasa visita a los enfermos, de píldoras catárticas, crea problemas de transporte, complica los planes tácticos y es causante que el agua tenga mal sabor. Esto escribía un médico militar en 1934. Ahí tenemos también una escena de una ambulancia desplegada, y vemos también las complicaciones. Ahora, todo el equipo que ellos tenían, personal, era financiado por ellos. No solamente los médicos, sino que también los camilleros. Le entregaban un trozo de tela para que se hiciera el uniforme. Algunos ahí los vemos premonidos de capote, pero Kerner cuenta, para el frío, que también hay frío en el desierto, sobre todo en la noche, cuenta que él fue con una manta que tenía en su casa y fue su único abrigo. Ahí vemos un adelanto tecnológico de la época, que era el paquete de curación individual, donde dice ahí: enjútese primero la herida con un trozo de algodón. Esto significa que hay que secar primero la herida, es la instrucción. Y ahí al reverso también aparecían algunas instrucciones sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra y los heridos, que tenían que tener presente conforme a la Convención de Ginebra. Y ahí tenemos otro adelanto técnico, que es la venda de triángulo Esmarch, que aparecía con instrucciones. Esto lo inventó un médico alemán en la guerra franco-prusiana. Entre las nuevas prácticas destacó el uso de ambulancias destinadas al socorro de los heridos de guerra. Se instalaron diferentes hospitales de guerra en distintos puntos del país. Finalmente se formaron asociaciones de señoras enfermeras. Ellas no fueron al combate, no fueron a la guerra, pero ayudaron en los hospitales de sangre que estaban en las grandes ciudades. Aquí algunos médicos destacados son Conrado Ríos, Guillermo Castro Espinosa, Wenceslao Díaz, quien organizó el primer servicio sanitario del ejército, que es el padre de la sanidad en Chile, además, que asistiría a los heridos enfermos en el norte. Es el que propone esta comisión de sanidad, que después Nicanor Rojas va al norte y organiza el servicio sanitario de ambulancia. Ahí tenemos otra escena de la guerra. La fotografía militar empieza con la guerra de Crimea, donde se empieza a aplicar los primeros negativos de vidrio y tenemos las primeras escenas o testimonios de los hombres en combate, hombres y mujeres. Ya en esa guerra teníamos a Florence Nightingale, enfermera, que estaba en terreno, y en el hospital de Scutari empieza a aplicar las primeras medidas hematológicas y de sanidad.
El Cuerpo Sanitario del Ejército durante el primer año de la guerra contó con 25 cirujanos primero, 53 cirujanos segundo, 118 practicantes, algunos de los cuales eran estudiantes de medicina de cuarto año, y 12 farmacéuticos, además del personal de apoyo. No incluía auxiliares ni tampoco enfermeras, quienes habían sido incorporadas a los servicios sanitarios ya en la guerra de Crimea, como dije. La Marina de Chile tenía 19 médicos, incluyendo al recién licenciado doctor Pedro Videla, quien es el primer mártir de la medicina militar. Ahora, el currículum de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile no consideraba una instrucción de medicina militar. No estaba en el currículum. Entonces, estos médicos que fueron la mayoría como voluntarios, partieron de quinto año, eran cirujanos segundos en su mayoría, tuvieron que ir fogueándose en la praxis, digamos, en combate. Recién la medicina militar en 1898 se viene a establecer casi en 1899, casi 20 años después de la guerra, con clases del doctor David Benavente Serrano, destinado a médicos y alumnos de quinto año y sexto año de medicina. El cloroformo fue utilizado como anestésico hasta 1947 y era más simple de emplear en el éter, además de no ser explosivo, lo cual era muy importante cuando las operaciones se hacían bajo la luz de velas o lámparas de gas. La anestesia revolucionó la cirugía militar en lo que se refiere a amputaciones, ya que hizo posible el operar más lentamente con una hemostasia más completa. Las guerras, la mayor cantidad de muertes era por enfermedades, curiosamente, no era por enfrentamientos bélicos. En la Guerra del Pacífico, un visitante frecuente como epidemia era la viruela. La viruela ya se había combatido con Napoleón desde 1805. Existía la inyección para la viruela. Y se recurrió, digamos, a vacunar a gente que apareció enferma en Antofagasta. Hubieron también accidentes, hubieron muchas muertes que no tenían nada que ver con el enfrentamiento bélico. Y a esta situación se hubieran enfrentado los médicos militares. También un origen de las enfermedades era la mala alimentación, la falta de salubridad, alojamiento y alimentación. El rancho era en base de víveres secos, especialmente harina tostada, charqui, chancaca y gallega, lo que ocasionó enfermedades gastrointestinales. No existía ningún control sanitario sobre la alimentación que recibían las tropas. En general, la crítica que se puede hacer a la medicina militar en aquellos tiempos era que reaccionaba. Los chilenos somos muy buenos para la improvisación. Me dijo hace muchos años, estando en el ejército yo en el norte, llegaron unos militares alemanes a entregar unos vehículos Mercedes-Benz y nos decía que la principal característica que teníamos nosotros, lo bueno que teníamos, era la improvisación y que con un alambrito podíamos arreglar cualquier cosa. Y esto desgraciadamente se vio en la medicina militar en aquel tiempo. Ahí tenemos al doctor Víctor Turner, Banter, que como muchos otros médicos terminó especializándose en ginecología y tal como les decía yo, fue quien pudo, digamos, registrar y nos entrega las primeras fuentes históricas. Desgraciadamente no voy a poder extender más porque ya estamos en el tiempo. Terminado mi general.